Este podcast es presentado por Legal Tracking. Estar sano no debe ser un misterio. Comprender nuestra salud y prevenir enfermedades es una acción cotidiana conjunta. Conciencia para tu salud. Como cada lunes a partir de las 20 horas les damos la más cordial bienvenida a Conciencia para tu Salud, programa dedicado a la reflexión de nuestra salud a través de Capital FM en el dial del 105.3 de Morelos. El día de hoy, como cada emisión, nos acompañan en cabina especialistas, tendremos también nuestras píldoras informativas y tendremos en cabina al doctor Iván Martínez Dunker, que el día de hoy estará platicando sobre enfermedades del corazón en compañía del doctor David Martínez. Justo estos dos especialistas nos estarán platicando acerca de la importancia de cuidar nuestro corazón. Quédese en Conciencia para tu Salud. Comenzamos. Bueno, muy buenas noches a todos nuestros radioescuchas. Gracias por sintonizar Conciencia para tu Salud en el 105.3. Y bueno, como todos los lunes en la noche traemos temas que son importantes para la salud pues de toda la población, de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestros adultos mayores, y hoy no es la excepción. Estaremos hablando de un tema que es muy importante y que son enfermedades del corazón. Y bueno, no será un programa romántico, será un programa médico en donde estaremos abordando la importancia de este órgano en nuestro cuerpo y las enfermedades, qué es lo que le puede pasar y cómo lo podemos cuidar para que pues no tengamos problemas de salud de nuestro corazón. Y bueno, como todas las emisiones, contamos con expertos en el tema y hoy no es la excepción. Tenemos un excelente cardiólogo que, además de ser mi hermano, efectivamente es un excelente médico, director de la Facultad de Medicina de nuestra máxima casa de estudios, el doctor David Martínez Dunker Ramírez. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y bueno, iniciando con este tema del corazón, en general vamos a estar hablando de las enfermedades, las principales enfermedades que tenemos que estar atentos, que tenemos que saber que pueden ocurrirle a nuestro corazón. Vamos a estar hablando de cómo es la mejor forma de prevenir que nuestro corazón se pueda enfermar. Y bueno, si en el caso desafortunado que tengamos algunas de estas problemáticas del corazón, pues cuáles son las medidas y cuáles son los apoyos que tenemos al alcance para que podamos llevar la mejor calidad de vida si es que tenemos una enfermedad cardíaca. Y bueno, en ese sentido, David, ¿cuáles serían las principales enfermedades que afectan nuestro corazón? Bueno, nuevamente gracias por la invitación. Es evidentemente importante que la población conozca pues que nuestro corazón, particularmente hoy, la principal causa de mortalidad en nuestro país y en muchos otros países son las enfermedades de origen cardíaca. Esto aunado también a la diabetes. La diabetes pues es una enfermedad que, como sabemos, va en aumento e incluso ha llegado a ser mayor la mortalidad en los pacientes con diabetes. Sabemos que no estamos hablando de la diabetes hoy día, sé que pues ya se ha tocado el tema o se va a tomar, pero son enfermedades que hoy día no podemos tomar de forma aislada. Las enfermedades que más afectan al corazón hoy día son la hipertensión arterial, es decir, la presión arterial elevada en la sangre, las enfermedades que hacen que le falte oxígeno a nuestro corazón, como bien le llamamos nosotros la cardiopatía isquémica. Esto quiere decir que es una enfermedad del corazón debido a falta de oxigenación y que viene secundada por niveles altos de colesterol, niveles altos de triglicéridos, sobrepeso, obesidad, falta de actividad física. El tabaquismo también es algo muy importante, y quiero también abonar a esta introducción, comentar que pues en el país evidentemente ha habido muchos programas que tratan de hacer medidas preventivas, pero que desafortunadamente no funcionan del todo, no llegan a los objetivos para lo que son creados. Así es que sí tenemos que tomar primero conciencia nosotros como población en general y pues ser nodos, ser nosotros pequeñas células para que llevemos esta comunicación a nuestros familiares. Y yo estoy encantado de estar el día de hoy aquí porque precisamente cuando llega esta información a la comunidad, a la sociedad, es cuando entendemos el por qué nos debemos cuidar. No debe haber país que no tome medidas preventivas para solventar estos problemas, porque hoy día en el país ya no alcanza dinero para tratar las complicaciones de las enfermedades cardíacas, de las enfermedades renales, de las enfermedades por sobrepeso, por obesidad y no se diga por diabetes. Y bueno, en ese sentido, una de las enfermedades
tipos de enfermedades que pueden afectar el corazón. Como tú lo mencionaste, es la cardiopatía isquémica, ¿no? Que yo creo que uno de los conceptos que pues más se maneja en la sociedad o cuando nos damos cuenta que el corazón ha fallado, pues hablamos del infarto, ¿no? Que le dio un infarto a tal o cual persona. Sabemos que en ocasiones ese infarto desafortunadamente conduce a la muerte, ¿no? A veces hay un infarto, pero no es masivo, se puede atender y bueno, la persona queda con una reducción funcional de su corazón por ese infarto, pero en general esto habla de una cardiopatía isquémica que pues es toda esta reducción, ¿no? en el flujo sanguíneo, en la sangre que está llegando para nutrir el músculo, el corazón, y si esta sangre no llega de forma adecuada, pues el músculo va a tener una lesión y va a dejar de funcionar y eso va conduciendo a la isquemia y al infarto, ¿no? En este sentido, ¿cuáles son las principales causas de que se desarrolle la cardiopatía isquémica, ¿no? Y junto a esa pregunta, pues desafortunadamente empezamos a pensar en cuidarnos del corazón, pues ahí cuando empezamos a llegar a los años 40, 50, ¿no? 60 años. Pero si nos puedes platicar si la lesión de nuestro corazón empieza pues desde edades tempranas, incluso desde la infancia, ¿no? Y cómo el cuidado desde la infancia es importante para que no tengamos enfermedades cardíacas ya en etapas más posteriores. Sí, claro. Hoy día, hace un par de meses, salió de forma científica lo que es la cuarta definición universal de lo que es el infarto agudo al miocardio. Esto viene aunado también a los factores de riesgo que tiene el paciente. Hay diferentes tipos de infartos. El más frecuente, el que sufre la población, precisamente es por la disminución de la oxigenación al corazón que se da por el cierre de las arterias. El cierre de las arterias no sucede de la noche a la mañana, y trataste un tema muy interesante que habla desde cuándo empezamos a tener nosotros enfermedad de nuestras arterias. Puede ser desde la niñez. Y vuelvo también al tema porque se asocia mucho el sobrepeso, la obesidad, el aumento de los triglicéridos en nuestra población mexicana es impresionante. Hay niños de primaria, de secundaria que ya tienen niveles elevados de triglicéridos, y esto se da principalmente por la ingesta elevada de azúcares, de carbohidratos, es decir, de harinas, de pan, de tortilla, pan de dulce. Entonces yo creo que es muy importante generar esta conciencia pues a los niños de primaria. Se ha intentado también, y es un logro también que se ha tenido por parte del doctor Simón Barquera, en relación a tratar de empezar a cambiar lo que es el etiquetado de los alimentos, porque cuando le decimos al paciente, oiga, no coma sal, no coma alimentos altos en azúcares, en colesterol, pues la gente llega al supermercado, lee las etiquetas y son incomprensibles. Entonces, algo que podemos ver, si gustan, pues después lo podemos comentar, pero la cuestión está en que se puede dar un infarto en corazones sanos. Sí, se puede dar cuando el corazón excede la capacidad de fuerza o la capacidad que tiene para bombear la sangre. Esto quiere decir en un paciente en el que se eleva la presión arterial abruptamente por alguna situación de estrés, de tensión, de susto, de nervios o mucho estrés acumulado, puede venir un infarto. Pero lo más frecuente en nuestra población, regresando a la pregunta, es porque las arterias se van cerrando con los años, y la primera manifestación puede ser lo que llamamos como angina de pecho, que es una especie de disminución temporal de oxigenación al músculo del corazón, y esto se aprecia con un dolor en la parte del tórax que se irradia o se va a los brazos, al cuello, a la espalda, y esto es muchas veces por lo que el paciente acude a consulta. Doctor, me ha dolido el corazón. Evidentemente el médico tendrá que discernir si este dolor es debido a otra enfermedad que puede ser reflujo gastroesofágico, gastritis, agruras, problemas pulmonares, problemas musculares, que se da mucho también la consulta al servicio de urgencias. Y hoy día deberían en todos los hospitales existir lo que son las unidades de dolor torácico. Cuando el paciente llega a un hospital, en teoría se debería tener un diagnóstico a los 7 minutos. Se debería tener, este dolor no es de origen cardíaco o es de otro origen, porque eso es lo que define inmediatamente pues el tratamiento de este padecimiento, que sí, desafortunadamente, aunque conocemos de dónde viene, cómo lo podemos prevenir, cuál es su tratamiento, cada vez hay más pacientes diabéticos, cada vez hay más pacientes hipertensos y cada vez hay más pacientes que sufren de este problema que es de la oxigenación del corazón. Estamos en Conciencia para tu Salud a través de Capital FM. ¿Les parece si nos vamos a nuestra primera píldora informativa? Estamos hablando hoy sobre enfermedades del corazón a través del 105.3.
Para entender tu salud, píldora informativa. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades cardiovasculares son desórdenes del corazón y de los vasos sanguíneos, y se han convertido en la principal causa de muerte en todo el mundo. Cardiopatía coronaria, enfermedades cerebrovasculares, arteriopatías periféricas, cardiopatía reumática, cardiopatías congénitas, trombosis venosas profundas y embolias pulmonares. Del total de defunciones por enfermedades cardiovasculares, según la OMS, más de 3/4 partes se producen en los países de ingresos bajos y medios. En México, las enfermedades del corazón representaron casi 20% de las defunciones totales en el país en 2015, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. De las enfermedades del corazón, las isquémicas ocupan el primer lugar como causas de defunción con 68.5%. Del número de muertes causadas en 2015 por enfermedades del corazón, la mayoría tuvieron lugar en personas del sexo masculino con 68.052 muertes, es decir, 7.382 más que el sexo femenino, que registró 60.670 defunciones. Cabe mencionar que, si bien el número de muertes por enfermedades cardiovasculares en hombres es mayor, en las mujeres representan 20.8% del total de defunciones, mientras en los hombres representan 18.7%. Es a partir de 65 años en adelante donde las enfermedades cardiovasculares se convierten en la principal causa de mortalidad en ambos sexos. Cabe destacar que, de acuerdo con el boletín de prensa publicado el 24 de septiembre de 2016 por la Secretaría de Salud, tener una enfermedad cardiovascular reduce en 7 años la esperanza de vida. Conocer para conocerte. Información para prevenir. Conciencia para tu salud. Recuerden que están en Conciencia para tu Salud a través de Capital FM, que tenemos nuestro Facebook y ahí nos pueden encontrar como Conciencia para tu Salud y que pueden sintonizar el programa a través del sitio web concienciaparatusalud.fm y ahí pueden consultar los programas anteriores, las emisiones anteriores de Conciencia para tu Salud. Continuamos. Bueno, en ese sentido, pues es importante el que en todas nuestras familias, ¿no? Y por supuesto todos estemos atentos a la aparición de estos signos y es de estos síntomas, ¿no? Que nos están alertando de un problema cardíaco, porque además si bien pueden ser situaciones de dolores temporales que vienen y van, también puede ser la primera manifestación de un infarto que va a suceder en los próximos minutos o segundos, ¿no? Y en ese sentido es muy importante que el tratamiento o que la atención médica sea lo antes posible, ¿no? Y esto va a tener un efecto muy importante sobre cómo vamos a poder lidiar con este tratamiento. Con respecto a la cuestión del colesterol y los triglicéridos, ¿cuáles son las recomendaciones en cuanto a qué edad tenemos que empezar a preocuparnos de medir este colesterol y estos triglicéridos? Evidentemente, si le decimos a un niño cuida tu colesterol, triglicéridos, no va a saber qué es eso. Yo espero también que conforme se vayan haciendo estas medidas de prevención de impacto hacia la población joven, pues tengan más atención a esto. Cuando hacemos nuestras ferias de la salud y nuestros alumnos van a las escuelas, a secundaria, a primaria, créanme que sí se genera un impacto, porque luego llegan los niños y son los niños los que les dicen a los papás: oye, mamá, ya no me compres estas cosas porque me hacen daño. Pero deberíamos empezar en la adolescencia a checarnos el colesterol, los triglicéridos. Son estudios que cada vez cuestan menos, son estudios que se hacen muchas veces en las campañas de salud. Por ejemplo, el mes de octubre que acaba de pasar, pues fue el mes del cáncer de mama, en donde pues, se hacen estudios incluso que son gratuitos. Entonces tenemos que empezar a buscar también cómo podemos checarnos nosotros, y no hay que olvidar que estos niveles de colesterol, de triglicéridos, tenemos que asociarlo también al sobrepeso, a la obesidad, a la inactividad física y a la costumbre que tenemos nosotros, pues, de comer estos alimentos que muchas veces no son los más adecuados, que son sabrosos, pero también tenemos que cuidar eso. Aquí tengo un poquito de porcentajes para que se vea el impacto que tiene este tipo de enfermedades. Cuando nos llega un paciente a nuestro consultorio con problemas de colesterol, de triglicéridos, que muchos acuden porque saben que en algún chequeo o porque algún familiar tiene alto el colesterol o los triglicéridos, nos llega un paciente que nos dice: doctor, tengo alto el colesterol o los triglicéridos.
El 48% de estos pacientes van a tener la presión arterial alta, 14% van a ser diabéticos y el 35% van a tener sobrepeso. Y estos son porcentajes que se conocen desde hace 10, 15 años y que no hemos podido cambiar. Otra cosa, nos llega un paciente hipertenso al consultorio, el 65% de ellos van a tener algún tipo de problema de colesterol o de triglicéridos y el 16% de estos pacientes hipertensos van a tener diabetes. Pero fíjense el impacto, nos llega un paciente diabético al consultorio, controlado o no controlado, el 60% van a ser hipertensos, el 60% van a tener algún tipo de problemas de colesterol o triglicéridos y el 60% van a tener sobrepeso. Por eso comentaba al principio, es muy difícil decir yo voy a tratar a un paciente que tiene la presión arterial alta y punto, no me va a interesar nada más. Al contrario, nosotros en nuestro consultorio debemos integrar todo lo que es el concepto hoy día de la medicina preventiva. Vamos a un corte, estamos en cabina con el doctor David Martínez y el doctor Iván Martínez Dunker hablando sobre enfermedades del corazón. Ya volvemos, es Conciencia para tu Salud. Estás en sintonía con tu salud. Ya volvemos. Conciencia. Legal Tracking, el software para abogados, hecho por abogados. La reflexión sobre tu salud continúa. Conciencia. Para entender tu salud, píldora informativa. En México, las enfermedades no transmisibles representan el 77% del total de muertes de adultos, incluyendo enfermedades cardiovasculares, que son el 24% de los casos. Algunos de los factores de riesgo relacionados con las enfermedades cardiovasculares en adultos en México se describen a continuación. 17% de la población es fumadora. 7.2 litros de alcohol puro consumido por persona. 22.8% tienen hipertensión, que puede aumentar el riesgo de ataque o insuficiencia cardíaca, enfermedad renal o derrame cerebral. 32.1% de adultos en México son obesos. En el año 2014, casi un tercio de las mujeres fueron clasificadas como obesas, y esta condición es el factor de riesgo cardiovascular más común entre la población femenina nacional. Conocer para conocerte. Información para prevenir. Conciencia para tu salud. Ya de regreso en cabina con el doctor Iván Martínez Dunker y el doctor David Martínez platicando sobre enfermedades del corazón. Recuerde que nos puede contactar a través del Facebook y nos puede encontrar como Conciencia para tu Salud, que puede escuchar los programas anteriores en la página web concienciaparatusalud.fm y también ahí puede sintonizar el programa completamente en vivo. Continuamos, es Conciencia para tu Salud. Hemos platicado sobre estas cardiopatías, estas enfermedades isquémicas del corazón que tienen que ver con una reducción del flujo sanguíneo que va a estar alimentando al músculo cardíaco y permitiendo su función adecuada. La hipertensión tiene que ver ya con un problema más complejo donde están involucrados los vasos sanguíneos, es decir, a través de los cuales la sangre va a estar circulando, donde bombea el corazón o la tubería finalmente que lleva sangre a todo nuestro cuerpo. La hipertensión, ¿cómo podemos explicarla a nuestros radioescuchas? ¿Qué es la hipertensión? Bueno, la presión arterial en un principio pues es la fuerza con la que el corazón bombea la sangre y que es distribuida a todo el organismo a través de las arterias. Nosotros podemos medir la presión arterial cuando ponemos el manguito en el brazo, ponemos nuestro estetoscopio, inflamos el manguito y vemos cuántos milímetros de mercurio genera ese corazón, la fuerza con la que el corazón bombea la sangre a través de estas arterias. Lo normal es tener hasta 120-80. Ya ha habido varios cambios en relación a estos últimos años en cuáles son los valores normales que un paciente debe tener. Bueno, son 120-80, eso es lo ideal. Las personas mayores sufren de endurecimiento de las arterias, así es que la presión puede aumentar un poquito y podría ser hasta 130-90, digamos. Hay medicamentos para bajar la presión arterial, claro, y la hipertensión arterial puede ser una enfermedad que viene de forma aislada o que forma parte de otras enfermedades, nuevamente como puede ser la diabetes, el sobrepeso, la propia cardiopatía isquémica que comentamos. Un dato importante que también está ya bien estudiado, tenemos que cada 7 de 10 pacientes que son hipertensos, 7 pacientes de cada 10 van a ser hipertensos cuando tengan su primer infarto al miocardio.
De los pacientes que tienen eventos vasculares cerebrales, aquellos pacientes que sufren, bien conocido, de un infarto cerebral, de un ataque al cerebro, 8 de cada 10 pacientes van a ser hipertensos, y aquellos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, es decir, que el corazón es incompetente para bombear la sangre a través de los vasos sanguíneos, 7 de cada 10 pacientes van a haber sido hipertensos cuando presentan insuficiencia cardíaca. Así es que pues, la hipertensión arterial es algo que es una de las principales causas para que el corazón pueda crecer de una forma desproporcionada, que el corazón exija más oxígeno que no pueda ser proporcionado por estas propias arterias y que se tengan padecimientos. Y bueno, ¿cuáles son en el caso de la hipertensión, más allá de hablar de todos los fármacos que pueden estar disponibles para tratar la hipertensión, cuáles son las medidas tanto preventivas, ¿no?, como correctivas que no son farmacológicas que pueden reducir este problema de una presión arterial incrementada? Lo primero que tenemos que pensar los médicos cuando tratamos a un paciente es cuáles son las medidas preventivas, cuáles son las medidas que no requieren ningún fármaco, que son las medidas preventivas o las principales medidas que si el paciente, aunque tome medicamentos, no las hace, pues no se va a curar. Para la hipertensión arterial es disminuir el consumo de sal en casa. La comida prácticamente se debe cocinar sin sal y no debe existir el salero en la mesa. Eso es algo ideal, es algo que ha costado trabajo que la gente lo entienda porque pues los alimentos con sal son más sabrosos, pero vamos a quitar de lo que es sabroso no, sino que no deba existir la sal en las casas. Tomar mucha agua, de hecho si ustedes pueden ver hay diferentes tipos de agua natural que tienen menos proporción de sodio. Eso es lo ideal, buscar qué alimentos no tienen sodio, tienen la mínima cantidad de sodio. Ustedes van al supermercado y ven producto bajo en sal. Bueno, eso es sobre lo que nos tenemos que fijar nosotros. La hipertensión arterial no es una enfermedad que debamos empezar a tratar ya cuando está presente en el paciente. Por eso bien habla el doctor Iván de que tenemos que tomar medidas preventivas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Caminar cuando menos de 20 a 30 minutos al día. La gente luego dice, bueno, es que yo en mi trabajo me la paso caminando todo el día. Eso no es ejercicio. El ejercicio es ponerse unos tenis, ponerse unos pants y salir a caminar en la calle. Hay circuitos cerrados, hay circuitos seguros en donde la gente puede caminar de 20 a 30 minutos, tomar mucha agua, comer poca sal y vigilar el peso. Todo mundo sabe que el sobrepeso son factores de riesgo nuevamente para desarrollar diabetes, para desarrollar hipertensión o para desarrollar infartos. Entonces, como bien lo comentaste, el tener diabetes y obesidad y sobre todo no estarlas tratando adecuadamente con medidas tanto dietéticas, de ejercicio como eventualmente farmacológicas, pues condiciona un riesgo incrementado de tener una enfermedad cardíaca, y de ahí la importancia de estar invirtiendo pues este tiempo, 30 minutos, ¿no? Una hora que mejor, de hacer ejercicio diario para estar reduciendo las posibilidades de una enfermedad cardíaca, que además, a diferencia de otros órganos, pues una falla en la función cardíaca sí es muy condicionante de vivir o morir, ¿no? Por lo tanto, necesita mantenerse funcionando de manera constante para que todo esté bien en nuestro cuerpo. Ahora, además de la hipertensión, las cuestiones de las enfermedades que tienen que ver con la irrigación de sangre, con el flujo sanguíneo en el corazón, hay algunas otras patologías que probablemente son menos frecuentes, pero que es importante que nuestros radioescuchas las conozcan y sepan que pueden ocurrir. Así como podemos imaginar, ¿no?, nuestro corazón como pues el motor, ¿no?, de un auto, ¿no? Es el que está bombeando, es el que está permitiendo pues que toda esa energía esté circulando en nuestro cuerpo, y como hay un motor, pues se requiere de un sistema eléctrico, ¿no? Y también nuestro corazón está pues tiene su propio sistema, que podemos decir eléctrico, ¿no?, que es el que va a estar generando que nuestro músculo se esté moviendo, y este sistema eléctrico puede tener también enfermedades y patologías. ¿Esto cómo se puede manifestar? Y si nos podrías explicar un poquito más sobre esto, por favor. Sí, en base a la cuestión eléctrica del corazón, incluso hay padecimientos metabólicos que pueden alterar la conducción eléctrica del corazón. Por ejemplo, el problema de las enfermedades de la glándula tiroides, problemas renales que hacen que se acumule sodio, potasio, cloro, que son los principales electrolitos que generan la conducción eléctrica en el corazón. Cuando llega a la circulación sanguínea
particularmente a un grupito de células al corazón, esta energía bioquímica que está en la sangre se convierte en energía eléctrica y posteriormente esta energía eléctrica en una energía contráctil, que es la función de las células del corazón, que son especializadas. No hay ningún tipo de célula adicional a las que son del corazón en otra parte del cuerpo. Por eso tiene el corazón este automatismo de poder generar su propia conducción eléctrica y a su vez generar esta fuerza contráctil para vencer la resistencia de la sangre en las arterias y podernos mantener vivos al fin y al cabo. Efectivamente hay otras enfermedades que no tienen que ver con la circulación, que no tienen que ver, digamos, con problemas de colesterol, son problemas de las válvulas. Nosotros por eso hacemos electrocardiograma a nuestros pacientes, porque nos damos cuenta de cómo está la conducción eléctrica del corazón. Padecimientos nuevamente como la diabetes, problemas de las válvulas. Tenemos en el corazón 4 válvulas y hay una enfermedad que seguramente los radioescuchas la conocen o la han escuchado, que es la fiebre reumática, aquella enfermedad que viene cuando uno tiene infecciones de la garganta muy frecuentes, puede ser por una bacteria que va y con los años se anida en una de las valvulitas del corazón y con el tiempo nos da un soplo. Cuando nosotros ponemos el estetoscopio nos damos cuenta que este paciente tiene un soplo y puede ser una cardiopatía reumática en donde el paciente ya pudo haber tenido esta infección de la garganta hace 15 o 20 años. Así es que nosotros por eso escuchamos el corazón, cómo late, cómo se contrae, cómo fluye la sangre a través de estas válvulas, y es particularmente algo que también puede condicionar problemas eléctricos en el corazón. Tenemos las arritmias, cuando el corazón late muy aprisa, cuando el corazón late muy lento, o cuando el paciente requiere algún tipo de marcapasos, cuando el paciente sufre un desmayo. Oiga, es que mi familiar pues estaba comiendo y de repente se desmayó, nos encontramos a nuestra abuelita desmayada. Efectivamente puede ser un problema cardíaco que se deba pues a una fibrosis de este sistema de conducción, que es muy común. A veces los pacientes mayores dicen, ay, es que el marcapasos me da miedo ponérmelo. No, pues es precisamente para quienes está hecho. Ya cuando el sistema de conducción se fibrosa, se calcifica, pues los marcapasos están hechos para sustituir la conducción eléctrica del corazón. Y bueno, como mencionaste, en cuanto a la conducción, efectivamente una de las manifestaciones clínicas es un desmayo, ¿no?, que puede estar surgiendo a partir de una falla en la transmisión eléctrica que hace que el corazón pierda algunos latidos, ¿no?, y eso hace que no llegue flujo sanguíneo a nuestro cerebro, lo que condiciona a un desmayo. Además de ese evento, digamos, ya de un desmayo, ¿cuál podría ser la sensación o los síntomas que alguien tiene de que tenga un problema de conducción? Los pacientes habitualmente acuden a consulta porque tienen palpitaciones. A veces dicen, tengo un vuelco en el corazón, siento que el corazón me palpita muy aprisa, me quedo dormido, me despierta una agitación en el corazón. Una de las arritmias, el corazón lleva un ritmo constante, 60, 70 latidos por minuto. Cuando se tiene una arritmia es cuando este corazón pierde ese ritmo y el paciente puede manifestar que su corazón va muy aprisa, muy lento y, digamos, es la principal manifestación. En ocasiones, cuando el paciente se checa su presión arterial, siente que hay una pausa en su corazón, un tum 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 tum. Entonces esto el paciente lo puede sentir como un latido adicional, como un latido fuera de ritmo, fuera de tono, y es por lo que acuden muchas veces. Muchas de las arritmias, muchas de esas palpitaciones no requieren tratamiento. En ocasiones estas arritmias también pueden venir por problemas gástricos, por problemas de reflujo gastroesofágico, por colitis, por una gastritis muy severa, en donde se irrita el nervio que también lleva esta conducción eléctrica al corazón, y muchas veces tratando eso, pues nosotros tenemos que saber qué tipo de medicamento es el que el paciente tiene que tomar. ¿Les parece si en este momento vamos a escuchar en nuestra sección del especialista al doctor Mario Peñalosa Guadarrama? Él nos comenta la importancia de cuidar nuestro corazón. Ya volvemos. La voz del especialista. Soy el doctor Mario Peñalosa Guadarrama, médico especialista en cirugía cardiovascular, egresado del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez y con experiencia de 20 años en la práctica de la medicina cardiovascular, cardiología y cirugía cardíaca. ¿Por qué debes cuidar tu corazón? Las enfermedades cardiovasculares son la causa principal de muerte en nuestro país y en el mundo, y las más comunes son el infarto al corazón y el ataque cerebral o hemiplegia. ¿Cuáles son las causas? Son múltiples. Les llamamos factores de riesgo y son condiciones que intervienen activamente en desarrollar las enfermedades cardiovasculares. Los factores de riesgo que más predisponen a una enfermedad cardíaca y morir por ella son tabaquismo,
hipertensión arterial, colesterol y triglicéridos altos, lo que conocemos como dislipidemias, sedentarismo, obesidad y diabetes. La hipertensión arterial es una enfermedad que se presenta cuando la presión arterial se encuentra por encima de los valores considerados normales, porque en la inmensa mayoría de los casos no produce síntomas. Por ello, es fundamental medirse y conocer su presión arterial. Una presión por arriba de 140 milímetros de mercurio la sistólica y 90 la diastólica ya hace el diagnóstico de hipertensión. Dislipidemias, colesterol y triglicéridos altos. Tienen predisposición a tener colesterol alto los fumadores, los sedentarios, los obesos y fundamentalmente los que no tienen una alimentación saludable. Las grasas se encuentran en las tortas fritas, los tamales, los tacos, el chocolate de baja calidad, la manteca, las cremas, galletas, los alimentos embutidos, carnes rojas con grasa visible y sobre todo las vísceras. Tabaquismo. El tabaquismo está muy vinculado a diversos tipos de cáncer, sobre todo el de pulmón y laringe. Y en relación al corazón, el tabaquismo acelera el pulso, aumenta la presión arterial, disminuye la capacidad de la sangre para transportar oxígeno, así como también altera el colesterol y la coagulación. Por todo esto, el tabaquismo es gran enemigo de las arterias, aumentando las posibilidades de que las mismas se obstruyan. Esto quiere decir que se tiene un riesgo mayor de tener un infarto al corazón en relación con aquella persona que no fuma. Aquellas personas que están expuestas a ambientes contaminados con humo de tabaco les denominamos fumadores pasivos. También estos tienen un mayor riesgo que una persona que no fuma. Sedentarismo. La inactividad física se considera uno de los mayores factores de riesgo en el desarrollo de la enfermedad cardíaca e incluso se ha establecido una relación directa entre estilo de vida sedentario y mortalidad cardiovascular. El sedentarismo por sí mismo predispone a obesidad, hipertensión arterial, colesterol alto y diabetes del adulto. Actualmente, el sedentarismo se ve estimulado por el uso y abuso del automóvil, las compras por internet y el tiempo dedicado a televisión, computadora y videojuegos. Obesidad. México pertenece a las naciones con mayor obesidad en adultos actualmente. Más de la mitad de los adultos de nuestro país y casi 1 de cada 6 niños padecen sobrepeso u obesidad. Ambas condicionan enfermedad cardíaca, diabetes, hipertensión, problemas óseos de columna y rodillas. Diabetes. Padece diabetes el 15.8% de la población en México. Desde el año 2000, la diabetes mellitus en México es la primera causa de muerte entre mujeres y la segunda entre hombres. Es un desorden metabólico que implica tener glucosa elevada en sangre por encima de los niveles establecidos. Esta enfermedad afecta corazón, ojos, riñones, nervios, pies y vasos sanguíneos. Si tengo más de un factor de riesgo, ¿qué pasa? Recuerda que el riesgo de sufrir un evento cardiovascular aumenta con el número de factores de riesgo. Cada uno de estos factores mencionados multiplica por 2 o 3 el riesgo de sufrir una enfermedad cardiovascular y morir por ella. Por eso, si tienes 3 o más de estos factores, el riesgo es muchísimo más alto y se denomina riesgo elevado. La prevención es el tratamiento ideal, el más barato y el más eficaz. En términos generales, recomendamos abandono de la adicción de fumar, alimentación saludable y actividad física moderada. Si atiendes a estas recomendaciones, se podría evitar hasta el 80% de los infartos del corazón y hasta el 90% de la diabetes tipo 2. Acude con tu médico, acude a tu centro de salud más cercano. Soy el doctor Mario Peñalosa Guadarrama, médico especialista en cirugía cardiovascular, egresado del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez y con experiencia de 20 años en la práctica de la medicina cardiovascular, cardiología y cirugía cardíaca. Conocer para conocerte. Información para prevenir. Conciencia para tu salud.
Estás en sintonía con tu salud. Ya volvemos. Conciencia. Legal Tracking, el software para abogados, hecho por abogados. La reflexión sobre tu salud continúa. Conciencia. Para entender tu salud, píldora informativa. Se estima que para el año 2020, las muertes por enfermedades cardiovasculares aumentarán en 15 a 20% y en el año 2030 morirán cerca de 23.6 millones de personas, y se pronostica que seguirá siendo la principal causa de muerte a nivel global. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades cardiovasculares son responsables de 17 millones de muertes en el mundo, representando un 29.82%. En México, el Sistema Nacional de Salud afirma que la cardiopatía isquémica y la diabetes mellitus son dos de los más grandes problemas de la salud pública. La cardiopatía afecta sobre todo a los hombres de mediana y avanzada edad, y su mortalidad es 20% más alta en los hombres que en las mujeres. Representa un factor importante de muerte en todos los adultos. El mayor número de defunciones ocurre en personas de ambos géneros de 65 años o más, lo que subraya que la edad avanzada es un poderoso inductor de esta enfermedad. Este grupo de enfermedades es la primera causa de mortalidad, y anualmente ocurren cerca de 70,000 defunciones y 26,000 por enfermedades cerebrovasculares. La pirámide poblacional determina que la mayoría de los adultos, el 75%, tiene menos de 55 años, y a pesar de que la prevalencia en porcentaje de los factores de riesgo cardiovascular es mayor después de los 40 años, en datos absolutos el número de millones de portadores de estos factores de riesgo se ubica en la población económicamente activa, con sus consecuencias devastadoras, tanto sociales, económicas y de calidad de vida. El objetivo en el año 2018 es disminuir la mortalidad y la morbilidad de las enfermedades cardiovasculares, mediante la reducción de los factores de riesgo, incluyendo los ambientales y ocupacionales asociados con las enfermedades cardiovasculares. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en el 2014, las enfermedades cardiovasculares son responsables de 17 millones de muertes en el mundo, representando un 29.82%. El Sistema Nacional de Salud, en un artículo de 2015, afirma que la cardiopatía isquémica es de los primeros problemas de salud pública y además afecta sobre todo a los hombres de mediana y avanzada edad, coincidiendo con los datos de esta investigación, donde el 69% de hombres presenta enfermedad cardiovascular, concentrándose en el grupo de 50 a 60 años con un 49%. Conocer para conocerte. Información para prevenir. Conciencia para tu salud. Ya de regreso en la última parte de Conciencia para tu Salud a través de Capital FM, estamos platicando hoy con el doctor David Martínez sobre las enfermedades del corazón a través de Capital FM en el 105.3. Continuamos. Entonces, retomando el tema, para cerrar el tema de las válvulas, ¿no? Las válvulas pues permiten el flujo, ¿no? Controlado entre las 4 cámaras de las cuales está formada nuestro corazón, estos 4 compartimentos. Estas válvulas, ¿qué patologías pueden sufrir? Dentro de las enfermedades de las valvulitas, recordemos que tenemos 4 válvulas en el corazón. Estas 4 válvulas se abren y se cierran en cada contracción y en cada relajación del corazón, es decir, por minuto aproximadamente de 60 a 70 veces estas valvulitas se están moviendo y cerrando. Vamos a figurarnos a una válvula como una puerta que se abre, donde no deja pasar el flujo, y se cierra, que deja pasar el flujo. Cuando hablamos de estenosis, hablamos específicamente de cuando la válvula se va haciendo más rígida, como cuando no podemos abrir una puerta adecuadamente y el flujo de aire y de agua pues no pasa a través de una compuerta. Hablando de qué enfermedades pueden causar ya sea este cierre, o muchas veces tenemos también insuficiencia de estas valvulitas, es cuando no pegan adecuadamente cuando deben cerrar, se queda algún agujerito y es cuando pasa la sangre de una cavidad a otra. Entonces las válvulas pueden tener estenosis, que hablamos cuando se cierran, cuando no abren adecuadamente, o insuficiencia cuando no pega la puerta, es como cuando hay un huequito y se regresa la sangre de una cavidad a otra. Puede ser por
presión arterial alta, por enfermedades, como comentábamos, enfermedades infecciosas, que puede ser la fiebre reumática, o puede ser por degeneración de las válvulas, por calcificación, llamamos nosotros, envejecimiento de estas válvulas, porque muchos años han tenido la presión arterial elevada, entonces se empieza a acumular calcio y se van haciendo más rígidas, más duras, y pues es función de nosotros, a través de técnicas diagnósticas, a través de un ultrasonido del corazón, a través de una radiografía de tórax, o a través del electrocardiograma, que nosotros podemos conocer cuál fue el fundamento, la causa principal que puede estar ocasionando esto. Y hay que recordar que ya cuando dan síntomas, cuando el paciente se queja de algún problema, estas enfermedades pueden ya haber tenido 15, 5, 20 años. Y bueno, digo, la población lo sabe, todos tenemos algún familiar hipertenso, algún familiar diabético, algún problema con una valvulita, en donde pues hace 15 o 20 años me dijeron que tenía un soplo. Hay que recordar que los soplos del corazón pueden darse cuando de la niñez por algún tipo de cardiopatía congénita, nosotros le llamamos así, es decir, que el bebé ya nace con un problema del corazón, y es cuando el cardiólogo pediatra tiene que definir si debe ser quirúrgica o si debe ser nada más tratada con medicamentos, o muchas veces estos soplos desaparecen conforme el niño o la niña van creciendo. Y bueno, podríamos comentar algo en cuanto a la hipertensión arterial. Bien lo comentaste, ya dedicamos un tiempo a hablar de la hipertensión arterial sistémica, ¿no? Hay otro tipo, digamos, de hipertensión arterial, que es la hipertensión pulmonar, ¿no? Que conlleva también otro tipo de análisis sobre ello. ¿Podrías explicarnos un poquito más cuál es la participación de los pulmones y del corazón en esta relación, y el tema de la hipertensión arterial pulmonar? Retomando un poquito, efectivamente la hipertensión arterial como tal hay primaria y secundaria. Hay que entender, como la diabetes, hoy día la hipertensión arterial no tiene cura, se puede controlar, se puede tratar. El paciente puede vivir muchos años siendo hipertenso, pero siempre controlado. Entonces, primaria y secundaria. La secundaria puede ser por problemas de riñón, por algún tumor que está secretando alguna hormona, la adrenalina, que son hormonas que cierran las arterias, etcétera. Cuando regresamos al tema de hipertensión arterial pulmonar, es cuando las arterias, cuando el flujo de la sangre en los pulmones se va haciendo más elevada, y entonces es el corazón del lado derecho el que sufre estos cambios de presión arterial. No cabe duda que el corazón, los pulmones, los riñones están conectados por arterias, y cuando las arterias se van cerrando, pues es el corazón el que tiene que bombear, es el que tiene que vencer esta resistencia del flujo a través de las arterias. Dentro de la hipertensión arterial pulmonar también está la primaria y está la secundaria. La primaria es cuando no hay una enfermedad propiamente dicha, específica, de por qué las arterias se van cerrando, simple y sencillamente, se van cerrando, y todavía hoy día se está estudiando el por qué. Hay algunas teorías que, no es tema de esta plática. Y la secundaria viene dada por problemas de corazón, cuando el corazón no puede bombear adecuadamente la sangre, se queda remansada en los pulmones, y los pulmones, de forma fisiológica, de forma de defensa, van haciendo que estas arterias vayan forrándose, que este músculo que recubre todas las arterias se vaya calcificando, y entonces es el corazón del lado derecho el que va sufriendo. El corazón se tiene que ir hipertrofiando, tiene que hacerse más gordo, más grueso, para vencer esta resistencia, y entonces lo que le pega a un lado del corazón le pega tarde o temprano del otro. Por eso hablamos de insuficiencia ventricular izquierda, insuficiencia ventricular derecha o insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces, una de las cosas que nos queda claro es que tarde o temprano una parte del corazón que se enferma va afectando no solamente el resto del corazón, ¿no?, con el tiempo, sino además otros órganos, ¿no?, como se mencionaba el cerebro, el riñón, van a estar tienen una conexión directa, y vamos a ver que si no cuidamos el corazón, vamos a tener patologías que van a poner en riesgo, enfermedades que van a poner en riesgo los riñones y el corazón. Continuando hablando, ¿no?, de estos distintos tipos de afectaciones, hay lo que se le llaman las cardiomiopatías, ¿no?, en donde es básicamente es el propio músculo, el tejido muscular el que está enfermo, ¿no?, que va más allá de si hay o no hay irrigación sanguínea, es el músculo que ya está enfermo. ¿Nos podrías hablar de cuáles son las primeras causas de que el músculo del corazón se enferme? Efectivamente, el músculo
Propiamente el corazón es un músculo que reacciona a diferentes cambios, ya sea de presión o de volumen. Las miocardiopatías, mio quiere decir músculo y cardiopatías, pues enfermedades del corazón, en donde tenemos la miocardiopatía dilatada, es decir, que el corazón se empieza a dilatar, y es cuando las células del corazón son sarcómeros, son las células funcionales las que generan esta contracción. Es como una liga, cuando una liga nosotros le estiramos mucho, va perdiendo esta fuerza de contracción retráctil. Así son estas células del corazón, cuando se dilatan se contraen, cuando se dilatan se contraen. La miocardiopatía dilatada es una enfermedad del músculo que hace que el corazón se vaya dilatando estas células. Puede ser secundaria, puede ser debida a problemas renales, a problemas de flujo sanguíneo, a problemas de oxigenación, o tenemos la idiopática, en donde no hay una causa directa, simple y sencillamente el corazón se empieza a dilatar, y entonces ya los cardiólogos tienen que hacer estudios, tienen que incluso hacer biopsias de corazón para identificar qué es lo que está causando, y muchas veces no se llega al diagnóstico, ya son problemas genéticos, hereditarios o familiares. Tenemos la miocardiopatía hipertrófica, es decir, en donde el corazón se empieza a crecer de una forma desproporcionada, y es lo contrario a la dilatada. La dilatada del corazón se empieza a hacer como un globo que lo empezamos a llenar de agua, y la hipertrófica es que el corazón, las células del corazón empiezan a crecer tanto que empiezan a ocupar parte de la cavidad del corazón. Y de ahí tenemos muchos tipos de miocardiopatías. La miocardiopatía valvular, la miocardiopatía isquémica, que es la debida a falta de oxigenación. La miocardiopatía diabética, que es la que se ocasiona por estos excesos de glucosa que van lesionando a los nervios. Las miocardiopatías infiltrativas, es decir, de otro tipo de enfermedades, por ejemplo, por acúmulo de hierro, por enfermedades infiltrativas, por parásitos. Tenemos la enfermedad de Chagas. Morelos es zona endémica. Todo el mundo ha oído hablar de esta chinche besucona, que es una chinche que pica y a su vez infiltra un parásito que se va específicamente al corazón, al estómago, al tubo digestivo, en donde años después puede producir una inflamación muy severa y arritmias, porque también infiltra lo que es el sistema de conducción que hablábamos y genera arritmias, bloqueos de la conducción, y son particularmente las más importantes, las que más vemos nosotros en nuestro consultorio. Y bueno, desafortunadamente, cuando pues no se hacen todas estas medidas preventivas, cuando muchas veces la primera manifestación deja un corazón demasiado lesionado, o bien ya después de muchos años de estar manteniendo o conteniendo una enfermedad con fármacos, pues llega el momento, sobre todo manifestándose en forma de una insuficiencia cardíaca, es decir, ya por más fármacos que hay, por más tratamiento que se ha dado, por más cuidado que se puede administrar, el corazón simplemente ya no puede seguir con su función de forma adecuada. Y esto pues no mata al paciente en ese momento, pero él está generando una gran problemática en su calidad de vida, y ante ello pues, hay pues como estrategia la cuestión del trasplante, ¿no?, cardíaco. Al día de hoy, ¿cómo vemos el trasplante cardíaco? Es algo que dura mucho tiempo, es algo que es exitoso. ¿Cómo estamos en los retos con respecto a que nos pongan el corazón de otra persona? Tocaste un tema muy importante, que es la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca, digamos que es el final de lo que todos los padecimientos del corazón nos van a llevar cuando no llevamos un tratamiento adecuado, o cuando ha sido la lesión muy severa en la que ya el corazón es insuficiente para bombear la sangre a través de todo nuestro cuerpo. El corazón, como comentamos al principio, es un músculo que se va adaptando a diferentes condiciones de trabajo. Cuando un corazón es lesionado, cae en insuficiencia cardíaca. Es importante entender que cuando diagnosticamos la insuficiencia cardíaca, digamos la morbimortalidad, es decir, las causas de mortalidad y las causas del por qué el paciente tiene que rehospitalizarse tan seguido, eso es la morbilidad. Las causas secundarias a este padecimiento pueden ser devastadoras, pueden ser incluso la mortalidad peor hoy día que muchos tipos de cáncer que son curables. Cuando un paciente cae en insuficiencia cardíaca, su calidad de vida empeora, y lo que quiere el paciente es sentirse bien, seguir haciendo sus actividades cotidianas de casa, ir a trabajar, pero como el corazón
no puede bombear, pues el paciente llega a depresión. Entonces, esto de la insuficiencia cardíaca no debe ser tratada nada más por el cardiólogo, muchas veces también por el médico internista, por el endocrinólogo, por asistencia social, por psicología, por psiquiatría. Entonces, es una cuestión muy importante. Reconocemos que en los hospitales de tercer nivel, y ahí voy a tocar lo de trasplantes, ya hay unidades específicas de insuficiencia cardíaca en donde ven a los pacientes, en donde ya el tratamiento pues ya no es efectivo y entonces tienen que ser sometidos o ligados a un programa de trasplante cardíaco. Quiero reconocer realmente que en México, pues esto en los últimos años ha mejorado de una forma impresionante. Incluso en nuestra Facultad de Medicina tenemos pasantes del Servicio Social que están adscritos hoy día al Seguro Social y al ISSSTE, para que estén involucrados en estos programas de trasplante, ya sea cardíaco, ya sea renal, ya sea pues hepático, pero es todo un sistema complejo de actividades administrativas cuando hablamos de trasplante. El trasplante en México funciona bien, y hay pacientes hoy día que se han trasplantado en otros países que tienen 20, 25 años de sobrevida. Y yo creo que también otra de las medidas que es muy importante es el que como ciudadanos estemos entrenados. Lo ideal es que todos estemos entrenados en cómo realizar una reanimación cardiopulmonar, ¿no?, adecuada, ¿no?, que es algo simple, pero finalmente se necesita entrenamiento, y yo creo que es algo que tenemos que buscar implementar en nuestra sociedad para que finalmente, si algo nos pasa, pues el que esté pasando junto, ¿no?, sea familiar o sea un extraño, pues pueda tomar medidas que muy probablemente nos pueden salvar la vida. Y bueno, pues no sé si quieras hacer una conclusión al respecto. Pues hacer un llamado a todos los radioescuchas de hacer medidas preventivas, cuidar la cantidad de alimentos que comemos, disminuir el consumo de sal en casa, disminuir el consumo de carbohidratos, llámense harinas, pan de dulce. Estamos muy acostumbrados al pan de dulce en la nochecita. Todos estos, pues hay que pensar que son carbohidratos y que se van a hacer triglicéridos y también el colesterol. Evitar comer alimentos altos en grasas y consultar a su médico. Evidentemente todos los médicos tenemos el expertise, tenemos el conocimiento de todas las recomendaciones que tenemos que darles a nuestros pacientes, y que se entienda que los médicos muchas veces no estamos para curar, sino para hacer medidas preventivas. En los países nórdicos les pagan a los médicos por mantener a su colonia, a los mal llamados pacientes, porque no están enfermos, sanos. Así debería ser en este país. Los médicos debemos mantener a nuestros pacientes lejos de las enfermedades, y ese es un llamado que quiero hacer también. Gracias por la invitación y encantado de estar aquí. Bueno, pues nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos en Conciencia para tu Salud en el 105.3 FM, y te invitamos a sintonizarnos el próximo lunes a las 8 de la noche. Hasta luego. Estar sano no debe ser un misterio. Comprender nuestra salud y prevenir enfermedades es una acción cotidiana conjunta. Conciencia para tu salud. Legal Tracking, el software para abogados, hecho por abogados.